Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana nuevamente con la bendición del Señor para ustedes, para sus familias, augurando paz y bienestar en cada uno de sus hogares, ¿no? Como siempre, poniendo el comienzo del día en la presencia amorosa del Señor que siempre nos asiste, ¿no? Y sabemos que la vida pues comporta también ese escenario de las cosas no tan buenas y entonces en ocasiones nos toca también agradecer a Dios porque en las cosas no tan buenas también se hace presente, ¿no? Por eso al comienzo del día siempre buscamos poner en nuestro corazón la presencia amorosa del Señor para que Él acompañe toda nuestra jornada, sea Él nuestro escudo, como dice el Salmo también, sea Él nuestra salud, sea Él nuestro todo, aquel que nos guía, aquel que es la luz de nuestro caminar, ¿no? Hoy, como siempre, con una semilla agustiniana, de pronto ya en otro escenario completamente diferente al que hemos tratado. Bueno, lo hemos tratado, pero muy periféricamente. Hoy vamos a ver un Agustín en el oficio de obispo y vamos a entender un poco las funciones que desempeñaba el obispo en el siglo IV, en el contexto de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Es como el contexto general, ¿no? La vida de un obispo, o sea, cómo desarrollaba su vida el obispo y en un campo concreto como va a ser el de los tribunales, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos un poco en un texto bien interesante que vamos a ir comentando y que me parece que tiene bastante tela que cortar para nuestra información y también para que oremos nosotros, en nuestro caso por nuestro Papa Francisco, por cada uno de los obispos que acompañan nuestro caminar de iglesia, ¿no? En Colombia, en FACA, por Monseñor José Miguel, aquí Monseñor Nelson Pérez, en Barranquilla, pues quien corresponda. Entonces oramos hoy por los obispos y por su función de garantes de la justicia y de la paz, ¿no? Vamos a ver entonces un poco, este texto también tiene una particularidad, hombre, que hay situaciones, escenarios donde el obispo también se siente un poco incómodo, ¿no? Entonces vamos entonces al texto. A menudo, dice Agustín, a menudo se habla de mí. Se fue a ver la autoridad. ¿Acaso es lugar para el obispo? Es un comentario, ¿no? Saben, sin embargo, que las necesidades propias de ustedes nos obligan a ir a donde no queremos ir. Debemos estar al acecho, ponernos en la puerta para esperar la entrada de los pequeños y de los grandes. Debemos hacer antesala y nos reciben a duras penas. ¡Cuántas humillaciones! Debemos suplicar para conseguir una gracia y muchas veces volvemos con las manos vacías. Evítennos aquellos trámites penosos. No nos obliguen a ellos. No queremos encontrarnos con las autoridades. Ellas saben de todas maneras que hacemos esas gestiones solo bajo coacción. O sea, tenían funciones civiles los obispos entonces, ¿no? Vamos a hacer el comentario que me parece que es bien interesante para que ahondemos un poco en esta semilla que hoy nos da una idea de lo que era un obispo en el siglo IV, hace más de 1600 años, calculen ustedes. Nos encontramos hoy con un texto de carácter historiográfico de altísimo valor para demostrar una institución romana llamada la audiencia episcopalis, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no?
La audiencia episcopalis es la condición de los obispos en el mundo antiguo como garantes del derecho romano. Eran garantes del derecho romano los obispos. Los pastores, por un tema estratégico, no muy feliz para la iglesia, debemos decirlo, se convirtieron en garantes del derecho romano a partir prácticamente del emperador Constantino. Y los obispos, esto es bien interesante, y los obispos tenían por eso una importancia religiosa que la tenían de por sí, y el Estado les daba una valencia política y civil. O sea, el obispo tenía un equivalente civil, político, tenía fuerza, ¿no? Lo cual los coloca de alguna manera como empleados del emperador. Pero desde la perspectiva pastoral y eclesiástica, implica que el obispo, al ser obispo, asuma un carácter representativo de la gente a nivel civil también, y no solo a nivel pastoral. O sea, no solamente tenía una implicación pastoral, la guía de almas, el pastor de almas, que diría nuestro querido sacerdote, hombre, ya hasta se me escapó el nombre, ¿no? El pastor de almas, ¿no? El patrono de los sacerdotes, ¿no? Ahora bien, no solamente tenía esa implicación pastoral de velar por las almas, de velar por el cuidado pastoral, por los sacramentos, por las catequesis, ya lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Entonces, por eso los obispos tienen que comparecer tantas veces ante las autoridades. Los obispos deben ir muchas veces ante las autoridades, y Agustín se queja constantemente de este tipo de cosas que le toca hacer a él. No, estaba un poco buscado con el tema. El texto entonces es muy valioso historiográficamente porque implica una demostración de lo que era el carácter civil de la institución episcopal en la antigüedad cristiana, sobre todo en el norte de África. Muestra las diferentes concepciones de obispo, su impacto social y público. O sea, hay a veces entre la espada y la pared en la que se encontraba constantemente, y como realmente la iglesia durante mucho tiempo tuvo esa representación política, ¿no? Entonces, ser crítico y además un buen obispo implicaba ir muchas veces en contra del Estado, y esa posibilidad estaba siempre allí de pasar pues malos momentos por eso, ¿no? Es bien interesante ver la implicación política y social que tenía el obispo, el tener que asumir esa audiencia episcopalis para resolver temas civiles. Esto es una cuestión bien interesante. Bueno, de hecho, nuestro Papa, las funciones del Papa actual no solamente es cabeza de la iglesia, es cabeza política de ese pequeño estado que se llama el Vaticano, ¿no? Hay una fuerza política y hay una fuerza religiosa allí. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco, vamos a curiosear un poco este texto iluminado por algunas lecturas que me parecen muy interesantes, que nos ayuden a descubrir la figura del pastor, que tiene esa relevancia social y política, ¿no? Ahora bien, para entender la actividad de Agustín como obispo, hace falta conocer el ambiente de África del Norte en su época. Desde antiguo, África del Norte era, por decir así, el granero del Imperio Romano, una región rica y próspera
gracias a la planicie costera con abundante trigo y una zona de colinas en el interior de gran producción de aceite de oliva. Aceite y trigo constituían fundamental el floreciente comercio de exportación en África del Norte, ¿no? Aunque el poder y riqueza del imperio iban declinando a ojos vistos, África del Norte aguantaba la crisis mejor que otras latitudes del imperio. Ahora, a pesar de todo, en África del Norte existía una gran desigualdad económica a causa de las grandes tensiones sociales que había. Entonces, démonos cuenta que eso no es el día de hoy, el día de ayer también. Habían tensiones sociales, había acaparamiento, había riqueza excesiva. Solo una minoría era beneficiaria de las riquezas del país y el sudor de los trabajadores. Como sucede en tales casos, los más débiles siempre eran las víctimas. Digamos que ese contexto es donde a Agustín le corresponde ser obispo, un contexto difícil, de injusticia, de miseria, de gran desigualdad, donde hay bastantes situaciones que ponen en entredicho a veces la misma vida de los presbíteros y de los obispos, ¿no? Ahora bien, no cabe duda de que las tareas de un obispo, y aquí nos vamos a entrar en ellas, no cabe duda de que las tareas de un obispo no eran para nada cómodas en el África del Norte. Agustín entendía siempre, dentro de su concepción, que toda autoridad viene constituida de Dios y que fue constituida por Él para mantener la justicia y la paz. O sea, una autoridad basada en Dios como su voluntad no puede expresarse sino en términos de justicia y de paz. De ahí que la crítica sea cuando no acontezca la justicia ni la paz. Y en ese orden de ideas, la autoridad ejercida por el obispo debía ser garante de los derechos de los más necesitados y muchas veces pues se veía en aprietos y problemas en su ejercicio de defensor de los derechos de los pobres y se constituía algo así como lo hemos conocido nosotros como la voz de los sin voz. Agustín era una voz de los sin voz. En muchos escenarios lo fue y fueron escenarios muy tensos teniendo en cuenta que era un imperio romano decadente donde ya la corrupción permeaba todas las instituciones de entonces, ¿no? Ahora bien, vamos a escuchar esta descripción, ¿no?, del obispo Agustín, ¿no? El obispo Agustín llevó una vida muy atareada y ocupando por completo su tiempo predicación, enseñanza, instrucción catequética, los sínodos, las controversias públicas y los viajes por todo el norte de África. Además, el emperador Constantino había encomendado el oficio de juez local a la autoridad de los obispos, lo que decíamos ahora, audiencia episcopalis. Entonces, Constantino dio ese oficio de juez local a los obispos, a la autoridad de los obispos. Esto es bien interesante entenderlo. No en cuanto a una alianza ciega y servil, sino como una posición desde otra visión, desde unos valores fundamentales, se podía actuar como jefe en equidad y justicia, ¿no? Ahora, cada mañana le requerían las demandas judiciales, cuestiones de herencias, de tutelas, de propiedad, de límites y así sucesivamente, una tarea ingrata hasta el extremo. Esto es bien interesante entenderlo, una tarea ingrata hasta el extremo, porque siempre había tensiones, siempre había dificultades, siempre había comentarios, siempre había cosas que a veces a la gente no le gustaba, que cuando se actúa en el papel del juez, cuando tienes que dar un veredicto, pues a veces el veredicto no va a ser tanto
a veces a favor, entonces quien se siente contrariado, pues coge rabia, ¿no? Esto hace parte de nuestra condición, ¿no? Ahora bien, en este contexto específico en que Agustín da razón a su pueblo de las dificultades que acarrea el ser defensor de sus derechos, incluso como se ve en el inicio del texto, pone en entredicho y mal pensar como la visita del obispo a la autoridad. O sea, veían que el obispo iba a la autoridad, pero entonces algunos lo veían como con un cierto recelo. Ay, pero ¿qué va a hacer el obispo allá? Ya se va a meter pues ahí, se va a meter ahí con los ricachones, se va a meter ahí con los que hacen las leyes, ya se amangualó. Entonces se ve que de algún modo ya existían algunas alianzas que a la iglesia, por el tema de Constantino, no le parecían muy sanas entre la iglesia y entre la iglesia y el Estado, entre las autoridades civiles y las autoridades religiosas, ¿no? Ahora bien, algo de sospecha se percibe cuando se habla de eso. Es porque Agustín aclara a su pueblo las dificultades que ellos no ven. O sea, el pueblo ve que él va, pero no sabía que él va, y por las situaciones que él pasa cuando él va a una audiencia episcopalis. Él no va a cogerse de gancho allá con los señores estos, tampoco se van a tomar tintico o un vino así. Allí van a dirimir, allí hay conflicto, allí hay tensión, allí hay muchas situaciones difíciles. Entonces, por eso viene que Agustín lo escribe en la primera parte del texto. Así escribe Agustín: se fue a ver a la autoridad, era el comentario del pueblo. ¿Acaso es el lugar para el obispo? Así comentaban. ¿Acaso es un lugar para el obispo? Dejaban como esa cizañita y no, el lugar del obispo no es ese, ¿no? Bien interesante. Ahora bien, Agustín deja muy claro que hay oficios peligrosos en la vida cristiana que pueden ser una carga difícil y pesada. Hay oficios que pueden ser de una carga difícil y pesada. La posición en la que te encuentras en el servicio que se presta a la iglesia tiene más de cuidado y de tentación que de goce y disfrute, según lo describe Agustín. O sea, hay ciertos cargos que no son cómodos, que no son halagüeños, que no son para gozarse, ¿no? Muchos hablan y comentan del servidor de la iglesia, en concreto de los obispos, y de su relación con el poder civil, y no muchos miran con recelo esta relación, pero no saben ni se imaginan por las que tienen que pasar en este ejercicio de ser representante de los derechos o garante del derecho romano. No se imaginan las que tienen que pasar. Solo hablan sin saberlo. Va a decir Agustín: hey, ustedes hablan sin darse cuenta de qué es lo que me corresponde a mí hacer allá, que a veces no es fácil para mí. Así lo deja ver Agustín. Todos somos cristianos, pero yo soporto una carga de más peligro. Con frecuencia se habla de mí. O sea, doy que hablar. O sea, por la posición en la que estoy, doy que hablar y muchos no van a hablar bien. Bueno, aunque esto siempre ha sido normal. El que ha ejercido una cierta autoridad y una cierta potestad, pues en ocasiones se pone como carne de cañón, diríamos nosotros, se expone a que se le hable, ¿no? Es bien interesante. Fíjense ustedes, Agustín les recuerda a estos personajes que muchas de las cosas que él hace es porque hace parte de su responsabilidad y no porque le da gusto estar allí, muchas veces pasando incomodidad. Yo no estoy allí porque a mí me interesa estar allí. No estoy allí porque yo quiero estar allí. Estoy allí porque me toca estar allí, porque debo servir según el encargo del emperador como juez local de las contiendas de ustedes. Y a mí no me gustaría estar allí. De pronto sería más fácil, como lo va a decir el mismo Agustín, quedarme orando, quedarme estudiando la Sagrada Escritura, que era un escenario que Agustín cultivó de una manera sorprendente, ¿no? Pero le tocaba estar ahí en los tribunales dirimiendo conflictos civiles, que ya en estas cosas no le parecía que era su cargo, pero sin embargo
lo hacía con amor y lo hacía siempre esperando sacar el mejor fruto a quienes él dirimía, dirimía en conflicto, ¿no? Entonces ahora se está en los tribunales laicos y civiles por las necesidades de la comunidad eclesial. Esto es bien interesante. Así lo expresa Agustín. Saben, sin embargo, que las necesidades propias de ustedes nos obligan a ir donde no queremos. Esto es bien interesante, fíjense ustedes, cómo el obispo da a entender a Agustín ahí, hombre, a veces hay que ir donde no nos gusta ir, pero bueno. Y a continuación hace Agustín una descripción de por las cosas que le toca pasar y en las cuales él se siente incómodo. Fíjense cómo lo describe Agustín. Debemos estar al acecho. O sea, estar ahí pilas en la jugada, pues. Ponernos en la puerta para esperar la entrada de pequeños y de grandes. Debemos hacer antesala y nos reciben a duras penas. Cuántas humillaciones, el tono en que lo dice Agustín con exclamación, cuántas humillaciones. Debemos suplicar para conseguir una gracia y muchas veces nos vamos con las manos vacías. Agustín dice que muchas veces en ese ejercicio de ir a reclamar por los derechos de los necesitados, de los pobres, a veces mucha fatiga, mucho sacrificio y a veces se tienen que ir con las manos vacías porque a veces no hay una respuesta positiva. Este es el punto de los sin voz, ¿no? Él habla por los sin voz y a veces es un trabajo desgastante. De hecho, se permitían decir cómo Agustín le alcanzaba el tiempo para haber escrito una obra tan supremamente extensa como lo que hizo, ¿no? Entonces parece que Agustín no habla mucho de esto al pueblo. Parece que no le interesa hablar mucho de esto al pueblo, pero quizás, según deja ver, para hacerlo públicamente en un sermón como es este, es porque había un comentario que andaba rondando en su entorno y quiso salir al paso de él para explicarlo. Quiso entender cuando la gente andaba por ahí con sus rurrunes, con sus chismes de corredor, hablando de que el obispo que se va para la audiencia episcopal y que allá se codea con todos esos políticos ladrones y corruptos y que el que anda ante la miel de pronto algo se le pega. En fin, yo me imagino que debieron haber sido muchos comentarios respecto a la función que desempeñaba este pastor de la iglesia, obispo Agustín, como juez local en las contiendas civiles de su gente. Entonces vamos pues a orar por todos nuestros pastores para que el Señor les dé ese celo pastoral, ese amor en su ministerio, para que incluso también en los escenarios donde toque manifestarse por la justicia y la paz, pues se haga de una manera justa, de una manera prudente, pero de una manera también muy clara, así nos lo deja ver Agustín. De hecho, tengamos presente que la vida cristiana tiene una dimensión política y esa dimensión política de la vida cristiana es el discernimiento comunitario del bien común en el ejercicio político que corresponde al buen ciudadano. Y el cristiano, además de ser miembro de Cristo, además de ser miembro de la iglesia, es miembro de un pueblo, es un ciudadano y tiene una obligación política. Entonces oremos pues por esa dimensión el día de hoy. Muchas gracias por su escucha, por su paciencia. Sé que hoy la semilla de pronto no tenía ese talante tan espiritual, más bien de informativo, más bien para que nos ubiquemos nos pongamos en los zapatos de los obispos y que sepamos orar unos por otros. Saludo a Teófila, a Doña Teo, a Astrid Moreno, a Ivette Rivera y a todas las personas que se conectan en esta semilla agustiniana. Espero pues que haya sido de utilidad este dato para que sigamos orando unos por otros. Lo mismo aquí, un saludo a mi amigo, mi gran amigo Rodrigo Covaleda, Rocco. Un gran abrazo para ti, para tu familia también, Rodrigo. Nos vemos hoy, Dios mediante, en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, hora de Colombia. Y bueno, siempre esperando seguir creciendo en el espíritu de la oración y de la vida interior de la mano del Señor,
por inspiración del Espíritu y con ese gran ejemplo de un hombre como Agustín de Hipona. Muy buenas. A mi amigo Germán Vallejo también un gran abrazo, Germancho. Dios te bendiga, la Virgen te guarde, hombre.